no pude grabarla, lamentablemente, porque se había hecho algo muy lindo, le había estado explicando algunas cosas a Diego Gauna, que había estado en la clase, pero bueno, entonces va para todos. Hacemos un repaso general, así les dejamos colgada cómo es la actividad, que después les explico cómo es, a lo último. Les explico un poco cómo sería. Bueno, nosotros la primer clase, el primer encuentro que tuvimos, habíamos visto la clasificación no la clasificación, perdón, el concepto de ortodoncia. Entonces, si nosotros vemos lo que dice, ¿sí? El concepto, a ver, esperen a ver si lo puedo achicar un poco, acá está. Bueno, acá tenemos que la ortodoncia es la rama de la odontología que tiene por objeto el estudio, la prevención y la corrección de las anomalías de posición de los dientes, ¿sí? Las alteraciones de la oclusión de los maxilares y por ende de la armonía dento-maxilofacial durante la época de crecimiento y con el fin de restablecer la oclusión y las funciones bucales normales que conducirían al equilibrio de las proporciones y de la estética facial. Todo esto que les acabo de leer es una definición muy amplia y que encierra algo en lo que está dividido, digamos, la ortodoncia de alguna manera. O sea, la ortodoncia dicen que es la rama de la odontología que tiene por objeto el estudio y el estudio prevención. Hasta acá lo que vamos a pensar en la ortopedia, no, en la odontopediatría. La odontopediatría sería la prevención. Puede ser la odontopediatría, puede ser todo lo que tenga que ver con con los hábitos, no malos hábitos, sino con los hábitos que perjudican al crecimiento o al desarrollo normal de la oclusión o de la armonía dento-maxilofacial, ¿sí? O del equilibrio, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas. También puede ser, o sea, la ortopedia en algún punto también puede prevenir, ¿sí? No es que no. Pero a lo que yo me refiero es que la ortodoncia tiene muchas subramas, ¿sí? Esto es algo que habíamos hablado hace poco con el profesor Giancarlo Romero, en donde él habla sobre las subramas de la ortodoncia, ¿sí? Como una rama de nuestra carrera, ¿no? De la tecnicatura de prótesis. Así que, y que a diferencia del resto de las ramas de la prótesis, la ortodoncia es algo que tiene que ver con la corrección, con el movimiento, es dinámica, no es estática, no es rehabilitación, ¿sí? Bueno, esto por un lado. Entonces, después sigue con la corrección de las anomalías de posición de los dientes, ¿sí? Cuando habla de la corrección de la posición de los dientes, se hablan de fuerzas más bien ligeras, ¿sí? O sea, cuando se corrigen posiciones dentarias, si bien la fuerza termina yendo al tejido óseo, se hacen fuerzas sobre las piezas. Esto implica ortodoncia, ¿cómo le podría decir? De fuerzas ligeras, ¿sí? Y se la llama ortodoncia, muchas veces le dicen ortodoncia fija, pero esto es por otra cuestión, tiene que ver más con lo que se dice coloquialmente, ¿sí? Pero la realidad es que la ortodoncia puede ser fija o móvil. Ahora vamos a ver eso. Entonces, la corrección de las anomalías tiene que ver con la ortodoncia y, bueno, la alteración de la oclusión también. Ahora, todo lo que tiene que ver con los maxilares en relación, ¿sí? Y con las funciones bucales, o sea, con el equilibrio de la función de los maxilares entre sí, esto tiene que ver
con la ortopedia funcional, ¿sí? Que se vale de fuerzas pesadas y de fuerzas musculares, de fuerzas biológicas. Bien, entonces pasamos a... esto que estoy explicando es para que ustedes vayan reflexionando sobre para qué es la definición. ¿Sí? Yo lo que le explicaba el otro día a Diego es que es muy importante que cuando nosotros hacemos una propuesta de actividad, traten de interpretar lo que les queremos decir. Por ejemplo, cuando yo les hice la propuesta del uso del foro, si bien nosotros les propusimos que escriban un resumen, yo lo que quise decir con respecto a resumen es que con sus palabras escriban alguna reseña o algo que les quede a ustedes respecto a esto, ¿no? A esto que primero que tiene que ver con el concepto. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen que la ortodoncia es una especialidad que tiene muchas subramas, ¿no? Como les estaba diciendo yo. Entonces ustedes hacen un comentario acerca de eso en el foro. Tiene muchas subramas y se relacionan entre sí o dependen unas de otras. O sea, hacen un comentario. Un comentario que tenga como algún sentido. Sobre este comentario que uno hace, el resto de los compañeros, o sea, los otros 3 compañeros, aparte de presentar otro tema o extender un poco el tema de lo que dijo un compañero, tienen que acotar algo sobre lo que el compañero dijo. De esta manera, lo que sucedería es que ocurra un debate dentro del foro, ¿sí? No del foro de consulta, dentro del foro de debate, ¿sí? El foro de consultas es para que ustedes pregunten, por ejemplo, ¿qué quiso decir con tal o cual comentario que hace? O sea, a mí la idea es que se enganchen con la materia, que transiten la parte teórica, que traten de comprenderla, para que les sea después más fácil aplicar la parte práctica. ¿Sí? Esa es la idea. Esto es lo que charlé con Diego el otro día. Después él, en todo caso, les contará alguna experiencia que él haya sentido o que haya tenido cuando tengamos el próximo encuentro. Bueno, acá lo que tenemos es la comparación o las definiciones de ortodoncia en cuanto a lo que se refiere a las fuerzas que se utilizan, o sea, la ortodoncia propiamente dicha, o sea, la ortodoncia dentro de la rama de ortodoncia es la que se encarga de corregir los problemas de malposición dentaria aplicando fuerzas livianas dirigidas al diente. Y la ortopedia se ocupa de las disgnacias, que son las anomalías del aparato masticatorio, y su tratamiento, encargado de corregir las irregularidades dentomaxilofaciales. Esto significa, sí, que es todo una sola, esto es uno solo, o sea, dentomaxilofacial significa que tiene que ver con lo dentario, con los maxilares, con la musculatura y lo óseo, ¿sí? Por medio de fuerzas de 300 a 500 gramos y no necesariamente son móviles, pueden ser móviles o pueden ser fijos. Eso lo vamos a ir viendo después, ¿sí? A lo largo de la materia. Ahora vamos a dar algo general. Lo que sigue es la clasificación. Esto es importante que ustedes lo miren porque después tienen que hacer un trabajo, ¿sí? Que propuso la profesora Alejandra con estas, o sea, no tanto en cuanto a las fotos, sino en cuanto al cuadro. O sea, este cuadro que desarrollamos es para que ustedes pongan las fotos que están relacionadas con este tipo de aparatos que van a ver. Entonces, tienen placas removibles. Pueden ser unimaxilares o bimaxilares. Desarrollamos primero las unimaxilares, que se pueden dividir en pasivas o activas. Las pasivas son las que trabajan con fuerzas naturales e involuntarias, ¿sí? Por presión muscular o tensión de tejidos. Entonces, por ejemplo, un aparato que sea solo un acrílico como es para hábitos,
¿sí? Una placa para hábitos, para alguien que interpone la lengua, o para alguien que se chupó el dedo y le quedó algo que se llama mordida abierta. Ahora les muestro una foto para que puedan visualizar esa anomalía. Entonces, esto es placa pasiva unimaxilar. Las placas activas, sí, en cambio, tienen fuerzas artificiales porque llevan aditamentos, que es lo que las convierte en activos, que son resortes, arcos, tornillos y otras cosas, o sea, elementos parecidos a los tornillos que permiten que la placa expanda. Entonces, por eso se convierte en una placa activa. Bien. Por otra parte, bueno, las bimaxilares que pueden ser rígidas o articuladas. Ahora vamos a los elementos de las placas pasivas. Las placas pasivas pueden ser fuerzas naturales involuntarias, dice acá, de contención. Las placas de contención son las que se utilizan para, como dice la palabra, contener un tratamiento que se hizo. Por ejemplo, las placas Hawley, que, aunque tienen un arco vestibular en general, es pasiva porque no se activa el arco. Pero acá hay un tema. La placa de contención, ¿sí?, es de contención porque no hace ninguna fuerza, solamente contiene para que las piezas queden en su lugar. Por ende, hay quienes utilizan arcos vestibulares por las dudas para que no se produzcan diastemas o para que no se mueva ninguna pieza, que no se vestibulice ninguna pieza, pero la realidad es que si vamos a pensar en la clasificación, y ténganlo bien presente, las placas pasivas no deberían llevar arco vestibular. Cuando llevan un arco vestibular, se considera una placa activa. Y cuando ustedes tengan que clasificarla, la tienen que clasificar en activa, ¿sí? Aunque, porque en la imagen nosotros no sabemos si se va a activar o no, ¿de acuerdo? Y en la bibliografía que nosotros utilizamos es así como está clasificada. Así que nos ceñimos a lo que dice el autor, después en la realidad ustedes verán otras cuestiones, que las podemos charlar o debatir cuando haya mayor conocimiento. Bueno, después tenemos las placas de mordida, que son que son placas para levantar la obstrucción, que también los podemos mostrar. Bueno, planos inclinados, ¿sí? Vallas de avance, planos guías, todo esto que está acá, planos inclinados laterales, placa para hábitos y mantenedor de espacio y rehabilitación oral. Bien. Y en las placas activas tenemos lo que constituye una placa, ¿sí? Los elementos constitutivos, que son el medio de anclaje, que es la base, o sea, el medio de anclaje es la base, ¿por qué? Porque el acrílico, la parte de la placa acrílica, es la que une a todos los otros elementos, al arco, a los retenedores. Los medios de retención, que serían los retenedores Adams, por ejemplo, o hay otro tipo de retenedores que después veremos en profundidad, y los elementos activos, que pueden ser el arco vestibular, que ya lo dije antes, resortes, tornillos y planos. ¿Por qué ponemos los planos? Porque el plano puede llegar a ser activo si nosotros hacemos un plano para ejercer una fuerza sobre una pieza dentaria. O sea, si se pone un plano de acrílico para mover un diente, ese elemento termina siendo un elemento activo. Funciona como un resorte. Si no lo entienden, pregunten.
en el foro. Bueno, y entonces acá ven más desarrollado el cuadro que habían visto antes. Tenemos placas pasivas, bueno, de contención o corrección, activas de corrección, fuerzas artificiales, y acá tienen que pueden ser placas activas, presten atención, las de contención no están desarrolladas, son las activas, que pueden ser hendidas, simples o mixtas. Nosotros vemos las simples y las hendidas. Las simples es la placa, el medio de retención, más un arco, más los resortes. Si no tiene tornillo, es una placa simple. Es hendida cuando son placas que tienen un aditamento en particular que se llama tornillo medio, ¿sí? O cofín. Eso es lo que hace que la placa sea hendida. Así. Y mixta es cuando tiene tornillo, resorte, arco y algún otro elemento que pueda ser, por ejemplo, algo para evitar, no sé, un elemento de hábito, ¿sí? O un plano, o una... ¿Cómo es? O algo que rehabilite, por ejemplo, una pieza dentaria que falta. Un mantenedor, algo que mantenga un espacio. Bien, entonces acá tenemos las mixtas, placa para hábitos y, o sea, es una placa que tiene retenedores, que tiene arco y que tiene tornillos y resortes, pero tiene algo, por ejemplo, una parrilla. O algo que no permite que la lengua se interponga. Eso sería un hábito, ¿sí? Y después, otra que puede ser mixta es un mantenedor de espacio y rehabilitación oral que tenga un tornillo o algún resorte. Y acá vamos, a ver a qué vamos, a las imágenes. Esto es una placa simple, yo ya se los digo porque ya los hice reflexionar varias veces, así que vamos. Esta es una placa simple activa porque tiene el arco vestibular. No la van a activar esta placa, probablemente, pero si ocurriera que se mueve una pieza dentaria y activan el arco, entonces ya pasa a ser una placa activa. Esta es otra placa. Bueno, acá tienen varias placas, vamos a ver varios tipos de... Esto sería, perdón, esto es una placa que lo que hace acá es mantener espacio con el acrílico, por eso es una placa pasiva, ¿no? Pero que mantiene un espacio, pero no ejerce ninguna fuerza, así que es pasiva, no es activa. Esta también es una placa pasiva. Piensen por qué, en todo caso después lo charlamos en la próxima clase, por qué puede ser pasiva, o escríbanlo en el foro. La placa, no sé, la foto número tanto, o la diapositiva número 18, es pasiva por, y dicen por qué. Y es tal cosa, o sea, les propongo eso, que la clasifiquen, y que lo escriban en el foro, y que los demás aporten algo. Así es más dinámico, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Acá tienen placa de contención con mantenedor de espacio. Bueno, acá tienen distintas placas. Todas estas fotos que nosotros le estamos compartiendo acá, ven, esto es un levante. Esto es una placa, es una férula que sirve para contener, pero a la vez levanta la mordida. Esto es un plano de mordida. Esto lo que genera, ¿sí? O sea, es pasiva, ¿sí? Porque en realidad no hace ningún tipo de fuerza, pero al levantar la oclusión va a generar un cambio, digamos, en la articulación temporomandibular, porque hay algo que se interpone en la oclusión. Bueno, y acá seguimos. Yo les voy a pedir que en el foro dejen escrito número de diapositiva y qué ven ustedes. Y los demás opinan. Esa es la propuesta que yo hago.
aparte de que lean lo que le dejamos, y material de lectura que le dejamos, y esta clase que la hice especialmente para que ustedes puedan desarrollar la actividad que le estamos dando. Vamos a compartir estas fotos, ¿sí? Y aparte yo les voy a compartir por Drive otras fotos. Esto es un tipo de arco que sirve para, o sea, cuando se activa, retruye el maxilar, ¿sí? Pero es muy avanzado esto, así que lo único que me interesa que vean es que es un arco vestibular distinto al que ustedes conocen. No es un arco Bimbler, ¿eh? Es un arco, tiene, después les digo el nombre. No los quiero llenar de información. Esto tiene aditamentos, mencionen qué aditamentos tienen, número de diapositiva, qué aditamentos aparte del jugador de Independiente. Les propongo eso como actividad. Lo voy a dejar escrito de todas maneras. ¿Ven? Acá, ¿qué es esto que está acá? ¿Qué pasa con este tornillo? Con todo esto, ¿qué va a pasar? Acá hay algo para pensar. Si tenemos una placa en día, en donde esto se abre, ¿qué piezas se van a mover? Piénsenlo, escríbanlo en el foro. Espero, de verdad, espero que contesten, que vean esta... Que vean, pensé que no estaba grabando, me asustó. Que vean ¿cómo es? Esta clase, ¿ven? Acá tienen una placa que tiene algo acá. A ver si alguien se anima a decir cómo se puede llamar. Después les digo yo, pero invéntenle un nombre a esto. Bien. ¿Qué efecto va a causar estos aditamentos que están atrás, que son tornillos de expansión? Piénsenlo. ¿Qué les parece que puede provocar? Todos son movimientos dentarios, ¿sí? Estamos hablando de ortodoncia y ortopedia a la vez. O sea, es ortodoncia a placa. Acá lo que va a haber es un movimiento de ortopedia, más que nada, ¿no? En sentido de que va a expandir. Pero también puede haber un movimiento ortodóntico. O sea, de un movimiento de una pieza dentaria. Piensen cuál puede ser. Bueno, les dejo esto para que ustedes vean, o sea, esto lo tienen a disposición. ¿Qué es esto que está acá? ¿No? ¿Cómo se llama? Este resorte externo es un resorte que está hecho con un calibre de alambre grueso. Si alguno sabe, se anima a decir cómo se llama y en qué calibre de alambre está hecho, investigue. Si no, al foro. Bueno, entonces, les voy a mostrar ahora algo más que quería que vieran. Bueno, paso a mostrarles el TP, ¿sí? Se los muestro más o menos para explicarles cuál es la idea. Acá tienen la consigna. Si algo no les queda claro en la consigna, ¿sí? Nos avisan. En la base a todos los conocimientos ya adquiridos en ortodoncia, 1, la lectura de los aparatos removibles, las charlas, bueno, todo lo que vieron en ortodoncia, 1, más la clase que di recién, observan las fotos de los dispositivos, ¿sí? Los que le proporcionamos a través del Drive y aparte en las fotos que están en el teórico que les di recién, ¿sí? Que está a disposición de ustedes, que está en un PDF. Bueno, traten de ubicar en fotos pequeñas, ahora van a ver en dónde, ¿sí? Y si no, armen algo parecido, muy parecido a este Power que van a ver,
para hacer una clasificación simple de placas. Lo importante es ver si pueden identificar las funciones que cumple cada placa o cada dispositivo de los que recién estuve hablando. Si se confunden, tenemos tiempo para poder resolverlo, ¿sí? Igual, esto obviamente tiene una calificación, pero tienen una instancia de poder verificar si la información es correcta. Espero que lean, de todas maneras, para poder resolverlo. O sea, espero, yo creo, no es que espero, les recomiendo que lean mejor, ¿sí? No es una obligación, es una propuesta esto. Bueno, entonces acá tienen toda la consigna, resalten los elementos que ustedes conocen y que nosotros hayamos comentado. Aparte, les vamos a dejar un material de lectura en donde van a ver tornillos, resortes, ¿sí? O sea, ustedes tienen bibliografía a disposición a partir de mañana, martes, ¿sí? En donde van a ver fotos o dibujos de resortes, aparte ya están viendo acá placas, van a ver un montón de placas. Van a ver en el Drive un montón de aparatología que ustedes desconocen completamente. Ignórenlas, no traten de ubicar aparatos bimaxilares en ningún lado, porque todavía no está propuesto eso. Pero en el Drive tienen los nombres de los aparatos, ¿sí? Así que ponen los nombres en Google e investigan. O sea, es importante que aprendan a investigar también. Bien, acá tienen la dirección que los va a llevar ¿cómo es? Es el link para acceder al Drive. Y en realidad acá, que dice que pueden modificar la forma de presentación, háganlo en PDF. O sea, lo hacen primero en este formato. Si tienen algún problema, avisen de antemano a ver cómo lo solucionamos y después a PDF. ¿Sí? A lo sumo, si lo quieren hacer en Word, háganlo en Word, pero después conviértanlo en PDF para poder corregirlo. Y no se extiendan mucho. Bien. Entonces, acá tienen, ¿ven? Elementos constitutivos, base, retenedor, pieza dentaria. Si quieren hacer una breve reseña luego, aparte, en otro documento, sobre los elementos que constituyen las placas pasivas, les va a servir para estudiar y rendir después un parcial. Las placas pasivas, ¿no? Acá tienen placa de mordida, planos inclinados, plano guía, todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar en algún lado. Y si no lo encuentran, lo hablamos. Al lado de cada uno de estos, una fotito chiquitita, ¿sí? Si necesitan más espacio, agregan una diapositiva y hacen, no sé, por ejemplo, placa de mordida. ¿Es muy grande la placa? Bueno, ponen 3 fotos acá con las flechas que indiquen cuál es cada aparato y después hacen una diapositiva igual a esta y ponen otras 3 placas. Tendremos 80, como es, 80 diapositivas, pero en PDF no pesan. ¿Sí? Y son aparte 4 alumnos, no son 4 estudiantes, así que tampoco es tan complicado. Bien. Bueno, esto que ustedes tienen acá, o sea, como ven acá cómo se desarrollan, perdón, yo les quiero mostrar esto que van viendo acá, tiene una flecha y otra, esto no le den bolilla. Ustedes van a poder ir agregándole las fotos que necesitan. Bueno, acá tienen las placas activas, ¿sí? Una placa simple, las placas hendidas cuáles son, ¿sí? Las que tienen resortes, si necesitan poner una diapositiva más para poner el nombre del aparato, ¿no? Placa con resortes y una foto y acá no les entra porque es muy chiquito el espacio, bueno, lo ponen en una nueva diapositiva. Por eso creo que lo mejor es usar este mismo PowerPoint, ¿sí? Después de placas simples, a ver esto, placas.
Esto sería placas, no van a ser placas pasivas activas, le vamos a poner placas combinadas a esto, ¿sí? Que van a ser hendidas, van a ser placas combinadas. Ahora le cambio el título. Bien. Y después los tornillos, ¿sí? Resortes, o sea, busquen fotos de tornillo medio, tornillo para instalar, busquen tornillos de ortopedia, tornillos para ortodoncia maxilar, busquen imágenes a ver qué encuentran. ¿Sí? Resortes, todos estos resortes, les vamos a proveer bibliografía para que vean. Arcos, ¿qué tipos de arcos conocen? Este desaparece, este arco merchant está mal, les aviso porque ahora lo voy a quitar también. Y bueno, y las placas que son para clasificar son estas que están acá, ¿sí? Pónganles nombre a estas imágenes, le ponen qué nombres son, qué placa es esta, ¿no? O sea, a qué corresponde, si es placa activa pasiva, si es unimaxilar o bimaxilar, no van a tener placas bimaxilares, chicos, así que no es, ¿qué es esto? Que en realidad ni siquiera pertenece a ortodoncia, esta no, esta va a desaparecer. Bueno, esta placa, tampoco va, esta no le den bolilla, después les digo qué es, más adelante. Bueno, estas fotos les ponen los nombres ustedes, cualquier duda que tengan, preguntan por el foro, contéstense entre ustedes, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido esta, ¿cómo es? Esta clase, ¿sí? Es una, bueno, es como un poco lo que había quedado pendiente, que sentí que les debíamos, así que ojalá que la vean. De acá pueden aprovechar bastante. Y después también me gustaría que me cuenten o que nos cuenten cómo les fue con el doblado de alambres. Nadie mandó ninguna foto, nada. Así que voy a estar esperando también que cuenten algo sobre eso. Bueno, les dejo saludos y a partir de mañana ya van a tener a disposición esta clase.